Estamos. Buenas, buenas. Ya tardes, casi aquí en México. Bueno, por unos minutitos. 11:56 AM aquí en México. Bendiciones, bendiciones. ¿En Roma? No, estoy en Irapuato. Nunca he salido de México. Hagamos oración, invocando lo que es el Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas. A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, vamos a seguir desarrollando lo que es el tema de donde nos quedamos ayer, de lo que son varias objeciones protestantes, supuestos versículos en que ellos utilizan para decir es que no hay que confesarse con Dios. Digo, no hay que confesarse con un hombre cuando nos aparecen muchísimos versículos de la confesión con el hombre. Ellos eso no lo pueden justificar. Donde está la confesión de los pecados a los hombres y que el hombre tiene la potestad, el poder para el perdón de los pecados. Inclusive dicho por el mismo Dios, por el mismo Jesucristo. Bueno, por Dios y por Jesucristo, que es Dios también. Por Dios Padre y por el Hijo de Dios. Por los dos está dicho. De que el hombre tiene potestad en la tierra para el perdón de los pecados. Entonces, vamos a continuar con esto del tema. Y recuerden que todo esto lo estoy tomando de un tema que me están compartiendo por parte de una que se llama Apologética Católica nivel 1, primer nivel. Lo que es este video que se sube a YouTube. El link de YouTube está ahí mismo también en mi perfil. También se llama Hablemos con Biblia. Y los va a llevar a lo que son 3 links. Uno, ejemplo, es el de aquí de TikTok. El otro es Facebook, que es donde a veces los jueves también estoy transmitiendo, pero lo que es un curso de escuela de Biblia, escuela de la fe, donde es el primer curso, el primer nivel de cómo ir, vamos a decir, entendiendo la Biblia. En el caso de Telegram, también les da lo que es un acceso directo a Telegram, en la cual ahí es donde me están compartiendo lo mismo que les estoy leyendo, eso mismo para que les llegue directamente. Y donde hay como un tipo certificación. Entonces, eso también lo pueden aprovechar. Esa certificación, eso que aparece en Telegram, les da un acceso, ¿sí? Y ustedes pueden recibir lo que son esto mismo que les voy a leer. Entonces ahorita estamos en la segunda parte, lo que es la continuación de lo de la confesión. Y ahí vamos a encontrar varios versículos bíblicos, los vamos a checar, los vamos a verificar. Si tenemos tiempo, ahorita no voy a subir a nadie por el momento, pero si tenemos tiempo, subimos a alguien un ratito, alguna duda, alguna pregunta, o igual cualquier duda, cualquier pregunta, aquí me lo pueden poner en los comentarios. Si vemos que es una pregunta conforme al tema, vamos a decirlo de esa manera, si vemos que es un hermanito protestante y va conforme al tema de la pregunta, la tomamos muy en cuenta para responderla. Si vemos que está muy fuera de lugar, entonces pues para qué molestarnos con esa pregunta. Entonces, porque queremos darle fin a este tema. Entonces vamos a continuar con lo que es la segunda parte de lo que es la confesión de los pecados. La confesión a los sacerdotes, que son los que Dios estableció para precisamente ministrar lo que es el perdón de los pecados. Entonces, segunda parte. Fíjense, a continuación evocaremos un pasaje bíblico del Antiguo Testamento clave. Y bendiciones a los que van llegando así. En el tema anterior, he estudiado que trató sobre la Eucaristía, pudimos evidenciar mediante la evocación de pasajes bíblicos del Antiguo Testamento
una efectiva comprensión de la estrecha relación que existe entre el sacerdocio y el altar. El sacerdote lograba la comunión de los hombres con Dios a través del sacrificio de animales y por ende el perdón de los pecados. Citas como ejemplo Levíticos 5:1 y el versículo 5, que prácticamente Levítico 5:1 y el versículo 5, el cual presenta claramente la confesión de los pecados, es decir, es utilizar la palabra confesión en el texto. Dicho de otra manera, la persona que se encontraba culpable por haber cometido algún pecado había de acudir al sacerdote y llevar consigo algún animal para la expiación y la persona quedaba libre del pecado. Y el versículo 5 dice, confesará primero su pecado. El versículo 16, el sacerdote hará la expiación por él y quedará perdonado. Entonces estamos encontrando precisamente que casi son 3 pasos que aquí nos maneja por lo mientras, que son como los más básicos. Es la confesión del pecado. En el Antiguo Testamento era lo que es el sacrificio de un animalito. En este caso, Jesucristo es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Ya no necesitamos otro sacrificio. Nada más el que hizo Jesucristo fue suficiente. Y ya nada más falta la expiación del pecado, que lo hace el sacerdote. Se hace la confesión al sacerdote y la expiación la hace el sacerdote. Jesucristo ya hizo lo que es el sacrificio por el pecado del mundo, por el perdón de los pecados. Nada más faltaban estos 2 pasos. Ahorita no entramos en esa parte. Ahorita no entramos, estamos en la confesión. Y está fácil de entender, si no le entiendes eso. Si no le entendiste a eso, ¿cómo vas a entender a lo demás? Entonces, ahí encontramos la confesión de los pecados, así, esas 3 partecitas. Y seguimos. Versículo 16. El sacerdote, seguimos en Levítico 5:5. Digo 5:16. El sacerdote hará la expiación por él y quedará perdonado. Versículo 17 y 18. Si alguno ha pecado, traerá al sacerdote, fíjense, van hacia el sacerdote, etcétera. ¿Sí? Pregunta, ¿acaso dice esta cita que la confesión es directa con Dios? Porque recuerden, sobre Levíticos establece la ley. Sobre Levíticos se establece la ley. Entonces, todo el Antiguo Testamento está lleno de esa ley. Todos tuvieron que cumplir la ley del Antiguo Testamento. Aquel que pecaba tenía que confesar sus pecados al sacerdote. Todos estaban sobre esa ley. Nadie estaba fuera de la ley. Ni siquiera Cristo. Ni siquiera Cristo. Nada más. ¿Que hubo necesidad de que Jesucristo acudiera a un sacerdote para confesión de los pecados? Claro que no. Porque Él no pecó. Entonces, así de fácil. Entonces, nosotros somos los pecadores. Él no. ¿Acaso dice esa cita que la confesión es directa con Dios? No. Si leemos todo el libro de Levítico, que es el corazón del Antiguo Testamento, nos daremos cuenta de que Dios había establecido una ley, estaba planeada, el cual era para lograr el perdón de los pecados, pero debían acudir al sacerdote. Debían acudir al sacerdote. Y eso siempre va a ser muy importante, la asistencia con el sacerdote, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En los dos es muy importante. En las dos es aplicable el sacerdote, presbítero, anciano, como le quieran decir. Entonces, todo eso es importante. Tiri, tiri. Y me da poquito, bueno, ahorita, me da poquito lo que dice la hermanita, que dice que no se esperaba esa respuesta. Y hermanita, pero es que ese es el problema. Si tú no lo entendiste,
y habla de las parábolas que el mundo no entiende, entonces hay un problema contigo. Hay un problema, necesitas acercarte a Dios, a la iglesia. No te acerques a pastores, son muy mentirosos. Mentirosos o ignorantes. No todos, pero sí hay mucho mentiroso. Sigo. Observe usted las palabras resaltadas en negrita del pasaje leído, los cuales reflejan lo siguiente. Si alguno ha pecado, más la palabra traerá al sacerdote, más confesará, más perdonado. Si en el Antiguo Testamento el que cometía el pecado se presentaba ante un sacerdote para conseguir el perdón de su falta, ¿por qué no por qué no ha de continuar en el Nuevo Testamento? Esto es lo que tratan de negar los hermanos separados. Evidentemente lo que cambia es el rito. El rito es el que cambia. Antes el rito era con animales para sacrificio, lo que es el sacerdocio de Aarón. Ahora el rito nuevo es el sacerdocio de Melquisedec con pan y vino. Ese es el cambio en el rito. Entonces, Levítico 16:32. Investigue en este pasaje que el sacerdote, para poder perdonar pecados según la ley, debía ser ungido y consagrado. Los sacerdotes tenían que ser ungidos y consagrados, así como el día de hoy. Un sacerdote o un supuesto sacerdote que no esté ungido ni consagrado está cometiendo una falta grave. La misma Biblia lo dice. Aquel que quiere usurpar el lugar que no le corresponde. Entonces, intentar usurpar el lugar de un sacerdote es un pecado grave. Lo digo por muchos pastores que quieren usurpar el lugar de un sacerdote, haciendo supuestos sacrificios para el perdón de los pecados o la supuesta cena del Señor. Hay que tener mucho cuidado. No, eso es para los judíos. Para el cristiano es otra cosa. Porque ahorita el hermanito comentó, es que es para la tribu de Leví. Atentos. Recuerden, y vamos en la misma. El sacerdocio cambió. La tribu de Leví era el sacerdocio de Aarón. Y no había promesa sobre el sacerdocio de Aarón. Sobre el sacerdocio de Melquisedec, sí. Sacerdocio para siempre. El que sí va a permanecer. El sacerdocio de Leví, no hay ninguna promesa en los salmos. Y el sacerdocio de Aarón, el sacerdocio de Aarón no hay ninguna promesa con él. Pero en el sacerdocio de Melquisedec, sí. Tú eres sacerdote para siempre. Hay una promesa sobre el sacerdocio de Melquisedec. Y de hecho lo vamos a ver. Seguimos. Aquí de pronto el protestante dirá, el rey David se confesó directamente con Dios cuando dice en el Salmo 51, y atentos el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, en tu bondad, por tu gran corazón, borra mi falta, etc. Purifícame de mi pecado. Hay que refutarles el error con lo siguiente, no es así. El rey David también tenía muy presente que Dios había establecido la ley del holocausto y la expiación a través del sacrificio de animales. Por lo tanto, él también venía a sujetarse a la ley. El protestante podría decir, el versículo 18 y 19 de ahí mismo del Salmo 51, dice claramente que David en su cántico le decía a Dios que él prefería ofrecer un espíritu quebrantado y contrito, sin obedecer la ley del sacrificio, ya que dice que a Dios no le gustaría un sacrificio u holocausto. Pues dice así, un sacrificio no te gustaría, ni querrás si te ofrezco un holocausto. Mi espíritu quebrantado, Dios, ofreceré, pues no desprecias un corazón contrito. Refutarles el error con lo siguiente, que de hecho yo ya le entendí. Y espero que ustedes también le entiendan como yo le entendí.
o como se los he ido explicando en los días anteriores. Dice, este es el error de ellos. No, no es así. David era un profeta y un hombre elegido, por lo tanto, debió obedecer la ley del sacrificio de animales ante un sacerdote. Y en el versículo 18 y 19, David lo que está resaltando es que no basta solamente el sacrificio ni el holocausto, pues agrega que hay que presentar además un espíritu de arrepentimiento o quebrantado. Por eso cuando dice, mi espíritu quebrantado a Dios ofreceré, de mi espíritu quebrantado a Dios ofreceré, pues no desprecias a un corazón contrito, está diciendo que el sacrificio de un animal acompañado de un verdadero arrepentimiento es más agradable a Dios. Y de hecho voy a utilizar otro versículo más. Termino de leer y les doy otro versículo de ejemplo para que lo entiendan mucho mejor. A todo esto lo aclara el versículo 21, donde David destaca que está de acuerdo con la ley del sacrificio de animales, dando a entender que un espíritu arrepentido y contrito debe estar a la par con la ley del sacrificio. Por eso, luego de aclarar en el versículo posterior cuando dice, entonces te gustarán los sacrificios, ofrendas y holocaustos que se te deben, entonces te ofrecerán novillos en su altar. En castellano, fíjense lo que sigue, lo que está en el versículo 21, luego adelantito. En castellano el rey David está diciendo, Señor, un sacrificio o holocausto no bastan. Es necesario un verdadero arrepentimiento. Entonces así te gustarán los sacrificios, ofrendas y holocaustos en el altar. Les quiero poner un ejemplo para que quede más claro. Porque Dios lo primero que ve no es la ofrenda o el sacrificio. Dios lo que ve es primero a la persona. Ve primero el corazón de la persona. Si esa persona no viene con arrepentimiento, si esa persona no viene con amor a Dios, esa ofrenda es desagradable para Dios. Pero si esa persona viene de todo corazón, viene con amor, viene, vamos a decir, si ha cometido algún pecado con arrepentimiento de pecado, ese sacrificio es agradable para Dios. El ejemplo más claro, Génesis capítulo 4, Génesis capítulo 4, desde el versículo 1, vamos a leerlo así rápido lo que es este ejemplo para que entiendan de ofrendas y sacrificios no te agradaron. ¿Por qué razón? Porque el hombre lo hace nada más por hacer, pero no está arrepentido del corazón. Tenemos aquí dos sacrificios, obras infructuosas de la ley. Vamos a decirlo de esa manera. Génesis capítulo 4, versículo 1. Dice, estamos hablando de Caín y Abel. Recuerden que Caín y Abel ofrecieron sacrificios, ofrecieron ofrendas. Conoció el hombre a Eva, su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, he adquirido un varón en favor de Yahvé. Y volvió a dar a luz, y tuvo a Abel, su hermano. Fue Abel pastor de ovejas, y Caín labrador. Pasó algún tiempo, y Caín hizo a Yahvé una oblación de los frutos del suelo. Aquí tenemos la ofrenda. Y también Abel hizo una oblación de los primogénitos de su rebaño. Tenemos las dos ofrendas. Y de la grasa de los mismos, así. Yahvé miró propicio a Abel. Fíjense. ¿A quién miró primero? ¿La ofrenda o la persona? Dice, Yahvé miró propicio a Abel y su oblación. Entonces, Abel lo miró con agrado. Y su oblación. Abel venía de buen corazón. Versículo 5. Mas no miró propicio a Caín. Hay algo que tiene Caín, que no le agradó a Dios. Y por tanto, no miró propicio a Caín y su oblación. Primero ve Dios el corazón de las personas y después las ofrendas. No mira primero las ofrendas y si el otro anda todo cochino así de corazón, dice, pues ya me trajo la ofrenda de todos modos. No. Primero ve el corazón de las personas, si realmente vienen arrepentidos, si realmente vienen con amor, si realmente vienen con esa intención
de tener esa buena relación con Dios y sus hermanos, o nada más por poner la ofrenda para presumirle a los demás. Así de fácil. Entonces, pero si las obras no me dan salvación, te dan toda la salvación. No es suficiente la fe. Hasta Pablo lo dijo. Por cierto, no existe un solo versículo que diga solamente la fe. No existe un solo versículo que diga eso. Aunque sí hay versículos que dicen, aunque tuvieras toda la fe, aún así no serías salvo. Aún así no serviría de nada sin el amor o las obras de caridad. Eso sí lo dice la Biblia. Atentos porque eso sí lo dice. Y hasta Pablo también lo dice, de que aunque fuera el predicador, aunque él fuera el predicador, que está llevando las buenas nuevas a todas las personas, nada más de pura palabra, él perdería la salvación si no se pone en acción. Si no pone, como dice, obras. ¿Está en la Biblia? Sí está en la Biblia, pero ahorita no me voy a apartar del tema de la confesión, porque estamos con la confesión. Al final, si tenemos chance, lo tratamos. Fíjense. Entonces, sí están viendo cómo primero Dios mira a la persona, mira el corazón de la persona, y después ve el sacrificio. Eso en relación, ¿se acuerdan de Mateo capítulo 5, versículo 23? Como dice, si estás mal con tu hermano, si alguien tiene algo mal con su hermano, si tiene algún problema con su hermano, se lo voy a leer directamente porque a mí se me olvida. Mateo capítulo 5, versículo desde el 23, se los voy a leer. Inclusive cuando dice Jesucristo poquito antes, alguien tiene algún problema con su hermano, nada más por decirle algo malo, ya es reo de, bueno, se los voy a leer poquitito antes así. Se lo voy a leer desde el 21 para que entiendan un poquito mejor esto. Has oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y aquel que mate será reo ante el tribunal. Atentos con esta parte, sí. Pero yo les digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. Pero el que llame a su hermano imbécil será reo ante el Sanedrín. Y el que le llame renegado será reo de la gehenna de fuego. O sea, ¿tienes algo contra tu hermano? O sea, arréglate con él, perdónense. Porque eso Dios sí lo toma en cuenta. El hombre no lo ve, pero Dios sí. Versículo 23. Y aquí está lo del altar. Cuando hay un altar es porque siempre hay un sacerdote. Si pues, al presentar tu ofrenda al altar, entonces ahí estamos encontrando que es donde está el altar, está el sacerdote. Al presentar tu ofrenda al altar, ¿te acuerdas entonces de que tu hermano tuyo tiene algo contra ti? Deja tu ofrenda ahí, delante del altar, vete primero a reconciliarte con tu hermano y luego vuelves y te presentas con tu ofrenda. ¿Para qué? Para que realmente tu corazón esté agradable a la presencia de Dios y tu ofrenda sea agradable también a Dios. Entonces, tienes enojos con todos y le traes una ofrenda a Dios. ¿Qué le estás ofreciendo? Puros enojos. No le traes amor, no le traes caridad, no le traes arrepentimiento a Dios ahí al altar. Le estás trayendo corajes tuyos, enojos, envidias, cosas que no son agradables a Dios. Atentos con eso. No podemos confiar al hombre en nuestro perdón y salvación. ¿Dónde lo dice? La salvación con Jesucristo. El perdón de los pecados a través de Dios por sus sacerdotes. Y no hay un solo versículo en la Biblia, solamente en los libros protestantes, pero en la Biblia no existe un solo versículo que diga, si te confiesas con un hombre, con un sacerdote principalmente, no tienes perdón de los pecados. No existe un solo versículo que diga eso. Y lo reto a que me encuentre un versículo que diga, y aquí misma, el versículo que me des, un solo versículo que diga, el perdón de los pecados, no los puedes tener por un hombre, por un sacerdote de Dios.
Un solo versículo que diga eso. Que un sacerdote de Dios no te puede perdonar los pecados. Un solo versículo. Así tal cual. Y te lo leo. No tengo problema. Seguimos con esta partecita. Ya vimos precisamente por qué dice, ofrendas y sacrificios no te agradaron. ¿Por qué razón? Porque el hombre nada más lo hizo por cumplir. Les va la misma, ahí les va. Católico, no vayas a misa nada más por cumplir. Ve por amor, ve porque quieres escuchar la palabra de Dios. No vayas a misa en la cual llegas como que escuchaste la misa, pero tu mente está en otro lado. Saliste de la misa, a los 5 minutos alguien te pregunta, ¿de qué se trató la misa? Y tú te quedas, ya se me olvidó. ¿De qué? ¿Ya se me olvidó? Así. Impresionante. Acabas de ir a misa y a los 5 minutos ya se te olvidó. Ya se te olvidó qué es lo que dijeron en la misa. Ya se te olvidaron las lecturas. Ya se te olvidó lo que dijo el sacerdote. Ya se te olvidó todo eso. Entonces, ya no estás yendo por amor, estás yendo por cumplir. Atentos con eso, mucho cuidado. Es más, hay algunos que llegan los últimos 15 minutos de la misa. ¿Lo están haciendo por amor? No, lo están haciendo por cumplir. Y cumpliendo mal. Entonces, misma situación. Sigo. La conclusión en esta parte. Es más, vamos a leer el Salmo, porque no lo hemos leído bien. Este es el Salmo 51, versículo 18, 19 y hasta el 21. Espérame, pero este es de poquito antes. Déjenme, el Salmo 51. Versículo 51, vamos a ver. Capítulo 51 de los Salmos. Vamos a leerlo así con tranquilidad. Ahorita aún tengo chancecita. Acabo, creo que esta segunda parte está un poquito más corta. Salmos 51. Ah, sí, aquí está. Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios. Lo estoy leyendo una Reina Valera, para que no digan que después es trampa. No, ahí no dice solamente la fe, ni dice, ni dice que si te confiesas ante un hombre, ante un sacerdote, no quedan tus pecados perdonados. Ahí no dice eso. Y ahí no dice solamente la fe. Y ahorita te lo leo. Termino de leer esto y leemos esa. Según ahorita me anclan porfa esos versículos. El hermanito dice que ahí está establecido que si no te confiesas, es más bien que si te confiesas con un hombre, con un sacerdote, tus pecados no son perdonados. Ahí es lo que le pregunté. Y él dice que ahí dice eso. Vamos a leerlo. Y también él piensa que ahí dice, solo la fe te va a salvar. Cosa que es una gran mentira también. No dice solo la fe. Atentos con esa palabra. Una cosa es que digas por la fe y otra cosa es solo la fe. Atentos con ese cambio. Sigo leyendo el Salmo 51 y ahorita leemos lo del hermanito. Para que se den cuenta este detalle. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones o mis pecados, así. Y si ya ves, directamente Dios. Vámonos hasta el versículo 19, 18, 19, 20, 21. Que realmente, léanlo todo completo, no tengo ningún problema. Léanlo completo. Pero fíjense, vamos a leer 17. Desde el 16. Es más, desde el 15. Dice, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Y ya ves, lo de Levíticos ante el sacerdote, ¿no? No, tranquilo, vamos a seguir leyendo. Los sacrificios de Dios son en el espíritu quebrantado. Ese es que está arrepentido de su pecado, llegando al altar de Dios, que llega con amor. El corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios.
Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces, versículo 19, te agradarán los sacrificios de justicia. Ya estos holocaustos y estos sacrificios ya sí te están agradando. ¿Por qué? Porque eres un corazón contrito, un corazón arrepentido. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Ese corazón arrepentido. Entonces, vamos a leer precisamente el Efesios capítulo 1, que dijo el hermanito, que ya con eso, los pecados están perdonados. No es cierto, que yo le dije, donde diga, que confesándote con un hombre, no hay perdón de los pecados, en este caso con un sacerdocio. Efesios 1, 7 y 8, él dijo eso. Y fíjense, bueno, se los voy a leer desde el 6, para que se den un contexto un poquito más. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Sí, ven que el hermanito creo que llegó después, ¿verdad? Se me hace que llegó después, porque en el Levítico encontramos la confesión de los pecados, el sacrificio del Cordero de Dios, que este es una vez y para siempre, el sacrificio que quita los pecados del mundo, y el sacerdote hará la expiación del pecado, y lo hace en nombre de Dios. Te confesarás al sacerdote esta sangre de sacrificio que es para el perdón de los pecados, que ya lo hizo Jesucristo, ya no necesitamos animales, ya Jesucristo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Y la expiación la hace el sacerdote. Entonces, ¿cuadra perfectamente con lo que les hemos enseñado? Sí, que sigue siendo con el sacerdote. El perdón de los pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Entonces, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así que las que están en los cielos como las que están en la tierra. O sea, sigue siendo la misma. El sacerdote, gracias al sacrificio de Cristo, ya no hay más sacrificio de animales. Ahí está el sacerdocio levítico, sacrificio de Cristo nada más una vez para hecho para siempre, Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Con su sangre somos limpiados y purificados del pecado. Nada más te falta confesarte y que el sacerdote te haga la expiación. Te hacen falta esas dos. Entonces, ahí no viene de que con el sacerdote no. Ahí no viene. Al contrario, refuerza que necesitas al sacerdote. Sigo leyendo para terminar lo que es la lección. No te bloquearon, nada más te silenciaron. Es que de seguro nada más andas dando lata en otras cosas que no van. Seguimos con el tema de la confesión. Ya leímos los salmos. El Salmo 51. Ya vieron que esa ofrenda y sacrificio que no es agradable a Dios es cuando tú vienes nada más por cumplir. Cuando antes eso es lo que reclamaba mucho Dios. Llegaban los judíos, estaban peleados con todos o le habían robado a todo el mundo. Y decían, pues yo le pongo mi ofrenda a Dios y yo estoy bien. No me importa haber robado, no me importa estar enojado, no me importa haber matado, no me importa nada de eso. Yo le estoy cumpliendo a Dios, no me importa quedar bien con el hombre. Siendo que Dios se fijaba en ese corazón, que decía, oye, estás haciendo daño a mis hijos, estás haciendo daño a tus hermanos. ¿Qué estás haciendo entonces? Esa ofrenda no me es agradable. Por eso les puse el ejemplo de Caín y Abel. Miró primero a Abel. Fue agradable a Abel, por tanto, su ofrenda es agradable. Luego miró a Caín, no fue agradable Caín, y su ofrenda no fue agradable. Y para rematar lo de Caín, la ofrenda no fue agradable. Versículo 5, no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, primero ve el corazón de la persona, luego la ofrenda, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Dios, Yahvé, dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante?
Y fíjense lo que le dice Dios. Si el bien hicieras, o si bien hicieras, ¿no serás enaltecido? Si no hicieras bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, su deseo, y tú te enseñorearás de él, de lo que es el pecado, de lo que ya traes en el corazón. Algo desagradable traes en el corazón que te está haciendo daño, y yo lo vi. Así dice Dios. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces, ya había algo en el corazón que Dios había visto en Caín y por eso su ofrenda no fue agradable. Entonces, la ofrenda de Abel le fue agradable, la de Caín no, porque por lo que tenía cada uno en su corazón. Entonces, le digo, él la mimita ahorita, algo parecido en la misa. ¿Vas por cumplir o vas porque tienes amor a Dios y además arrepentimiento por algún pecado que hayas cometido? Decís, ¿sabes qué? Me voy a confesar, Señor, y quiero estar atento a ti. Entonces, seguimos para terminar la lección. ¿Cuántas son todas? Aquí estás. La conclusión de esta parte. En el Antiguo Testamento, Dios había establecido la ley de los sacrificios. Y es lo que les digo, todo Levíticos está cerrado, todo el Antiguo Testamento está cerrado a la ley. Todo eso está cerrado a la ley, a lo que es el Levíticos. El sacrificio de animalitos, que eran llevados precisamente al sacerdote, confesaban sus pecados y el sacerdote hacía la expiación de los pecados. Hoy en día el rito cambió, el sacerdocio cambió. Ya no es el sacerdocio de Aarón, ahora es el sacerdocio de Melquisedec, con pan y vino. El sacrificio que Cristo hizo una vez y para siempre, por el perdón de los pecados. Ya no hay más sacrificios, ya no hay más ofrendas del sumo sacerdote nada más Cristo una vez y para siempre. Ya no son más hombres que entraban cada año y tenían una sucesión entre sus hijos, lo cual no había promesas sobre ese sacerdocio. En la Biblia no existen promesas sobre ese sacerdocio que iba a continuar, pero en el sacerdocio de Melquisedec sí, en el que estableció Jesucristo, sí hay promesas de ese sacerdocio para siempre, que siempre va a continuar. El sacerdocio de Leví tendría un fin. El sacerdocio de Melquisedec es para siempre. Entonces, sigo leyendo. Dice los sacrificios. En el Antiguo Testamento, Dios estableció la ley de los sacrificios. A través de ella, el sacerdote lograba el perdón de los pecados del pueblo. Era el querer de Dios, mientras que los protestantes, a través de una teoría demoníaca, porque de hecho lo es, separan el sacerdocio y el perdón de los pecados y crean la falsa teología de la confesión es directa con Dios, que ya como hemos visto, no existe un solo versículo en la Biblia. ¿Un pecador perdonando a otro pecador? Sí. No existe un solo versículo en la Biblia. Y de hecho, áncleme ese un momento. Un pecador perdonando a otro pecador. Para que vean esto. Porque esto no se lo han leído al hermanito. Y para que ustedes también lo escuchen. Un sacerdote pecador perdonando a otro pecador. Porque eso está establecido en la ley. Dios lo estableció. Inclusive en el cambio de sacerdocio. La confesión directamente a Dios no existe en la Biblia. Directamente a Dios la confesión de los pecados no existe un solo versículo bíblico que lo respalde. Pero sí se respalda la confesión al sacerdote, que en primer lugar lo debes tener como santo porque santo Dios así lo estableció. No porque no sea pecador, sino porque Dios así lo estableció, lo consagró. Y es el que hace la expiación de los pecados, el perdón de los pecados. ¿Dónde lo encontramos? Primero, Levíticos capítulo 21. Levíticos capítulo 21. Dios establece al sacerdote santo. 21, desde el 7 lo voy a leer. Fíjense, porque el sacerdote es santo a su Dios. Fíjense, el sacerdote es santo a su Dios.
Le santificarás por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece, fíjense, el pan de tu Dios ofrece, santo será para ti, porque santo soy yo, Yahvé, que lo santifico. ¿Por qué vas a tenerse al sacerdote por santo? Porque Dios lo está santificando y ofrece el pan, ofrece lo que es el sacrificio por el perdón de los pecados. Ahora, ¿dónde dice que por un hombre pecador, que te vas a confesar con otro hombre pecador? Hebreos capítulo 5, versículo 1. De esta misma, Hebreos 5:1. Ahora sí, Nuevo Testamento, fíjense, porque ahí también habla del sacerdocio. Hebreos habla bastante del sacerdocio, del antiguo y el nuevo. Hebreos 5:1 al 3, así. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres, aquí encontramos este hombre pecador, todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas, los panes, así, y sacrificios por los pecados, para la expiación de los pecados. Nadie más tiene este derecho. Si no es sacerdote, no puedes ofrecer ofrendas y sacrificios por los pecados. Versículo 2. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Él también es un pecador. Y versículo 3. Y por causa de ella, debe ofrecer por los pecados, esos sacrificios por los pecados, tanto por sí mismo como también por los del pueblo. Entonces, ¿hay confesión de un hombre pecador a otro hombre pecador? Sí, pero este hombre pecador es un sacerdote de Dios, que tú lo tendrás por santo porque el pan de tu Dios ofrece y sacrificios para el perdón de los pecados. Ahora sí, listo, así. Ya lo desanclé, sí. Entonces, ¿hay respuestas siempre en la Biblia? Sí. Lo que pasa es que al hermanito nunca se lo han dicho. Y ya está. Y leyéndolo de la Biblia, leyéndolo de la Biblia. No se le, yo le pregunté al hermanito un versículo donde diga, si te confiesas con un hombre, bueno, en este caso un sacerdote, si te confiesas con un sacerdote, tus pecados no quedan perdonados, que me lo muestre, ya sea en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, que digan, no vayas al sacerdote para confesar los pecados. Uno solo, uno solo y me salgo de católico. Uno solo. Mira, uno y 50 más, así. Y hablando de decir los demás, ¿a mí para qué me metes así? No, pero uno solo, que diga, si te confiesas con un sacerdote, los pecados no van a quedar perdonados, porque te tienes que confesar directamente a Dios y no ante un sacerdote de Dios. Uno solo. 32:5. De hecho, fíjese, 32:5 vamos a responder esta también. Ya la vimos, que de hecho tiene que ver con David. Esta sí no se lo sabe Docanas. Bendiciones. Docanas es testigo de Jehová. Ya la conozco desde hace un ratito. Es más respetuoso, de hecho. No es tan irrespetuoso. De hecho, hace lo posible por meter más versículos. De varios testigos de Jehová, chance él es el que más preparadito anda. Chance él, así. Con el respeto que merece Docan, pero chance de los testigos de Jehová, él es el que más, creo que es el que más sabe de los testigos. O por lo menos el que me ha tocado que conoce un poquito más. Pero fíjense, vamos a utilizar, porque ese ya lo vimos ayer. Salmos 32:5 dijimos. Hasta quiero leer la de la testigo de Jehová, porque ahí también en la de los testigos de Jehová. No, sí, en la de los testigos de Jehová vamos a leer. Fíjense, de una Biblia de los testigos de Jehová. Porque ahí no hay ningún cambio. Salmo 32, él nada más me dio el 32:5, pero lo voy a leer el 1, 2, 3, 4 y 5. Mira, aquí la tengo. Salmos, salmos, salmos. Si aún tenemos tiempo, aún podemos acabar el tema.
Salmos, 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 salmos. Este sí era así, fue salmos. Aquí está salmos. Salmos 32. Fíjense cómo dice el Salmos 32. Les voy a leer primero el versículo 5 solito. Así solito. A ver cómo lo dice. A ver si me agarra una sorpresa. Ah, no, dice. Sí dice igual así que las otras versiones. La única diferencia es que dice, bueno, no, sí dice Jehová también. Finalmente te confesé mi pecado. No oculté mi error. Dije, le confesaré mis ofensas a Yahvé. Atentos con este detalle. No es un versículo que diga, confiésate directamente a Dios. Porque el problema está en el directamente. Porque no es un directamente a Dios. Sí dice a Dios, pero cuando te confiesas con un sacerdote de Dios, es como si te le confesaras a Dios. Entonces, ¿cómo lo demuestro? Primero vamos a leerlo completito y a dónde nos va a llevar. Porque este es un salmo de David. Fíjate, feliz al que se le perdona la ofensa, al que se le cubre su pecado. Estamos hablando de la confesión de los pecados. Feliz el hombre a quien Yahvé no le atribuye la culpa, el que no tiene engaño en su espíritu. Lo mismo que les estoy diciendo, que aquel que no cubre su pecado, que no oculta su pecado, que está arrepentido de sus pecados, que lleva sus ofrendas a Dios. Ahí lo mismo en la ley Levítico, todo lo que vimos. Que no está, ahora sí como dice, ocultando ese pecado, que no solamente lleva las ofrendas, sino también realmente está arrepentido de ese pecado. Versículo 3. Cuando me quedé callado, o sea, no confesó el pecado. Cuando me quedé callado, mis huesos se consumieron por estar lamentándome el día entero. Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mis fuerzas se evaporaron como agua en el calor seco del verano. Finalmente te confesé mi pecado. De ahí quedas librado. En la confesión quedas librado. Y ahorita vamos a ver que es ante un sacerdote de Dios. Finalmente te confesé mi pecado, no oculté mi error. Le dije, le confesaré mis ofensas a Yahvé, y tú perdonaste mi error y mis pecados. Pero fíjense, ¿de dónde viene esta referencia? ¿Por qué este canto de David? Pues la referencia la encontramos precisamente en lo que es en Samuel, segunda de Samuel, capítulo 12, es del 7 al 14, pero me voy a adelantar hasta el 12. Segunda de Samuel, capítulo 12. Fíjense, segunda de Samuel, capítulo 12. Aquí está, segunda de Samuel, capítulo 12. Versículo, vamos a ver si es desde el 12, 13 y 14. Pero se me hace así como del 13 por ahí. Aquí está. Aquí le está reclamando lo que es un sacerdote de Dios. Este sacerdote que se llama Natán. Versículo 12. Ya le dijo que mató lo que es al esposo con la cual, de una mujer con la cual la tomó David. Y no debería haber hecho eso. 12. Tú actuaste escondidas, pero yo haré esto en frente de todo Israel y a plena luz del día. Versículo 13. David entonces le dijo a Natán, aquí está el sacerdote de Dios, y le dijo a Natán, he pecado contra Yahvé. Y expuso el pecado así. Natán le dijo todo esto. He pecado contra Yahvé. Lo admitió, declaró su pecado. He pecado contra... Ah, no, que es Jehová. Contra Jehová. Natán le respondió, Jehová por su parte, te perdona tu pecado. No morirás. ¿Por parte de quién estuvo ese perdón del pecado? Por el sacerdote Natán, diciendo, ¿sabes qué? Dios ya te lo perdonó. ¿Por qué? Porque es un sacerdote de Dios autorizado para ese perdón de los pecados. Entonces, fue frente a un hombre, declaró su pecado a Dios y Natán hizo lo que es la expiación del pecado, la mismita de lo que es Levíticos, la misma que sigue siendo en Levíticos, de confiesa tu pecado y el sacerdote hace la expiación del pecado. Y David, lógicamente, siempre hacía sacrificios y holocaustos. Siempre lo hacía. Y a cada ratito lo encontramos haciendo sacrificios y holocaustos.
Entonces, por esa razón, cuando hacía los sacrificios y holocaustos, sentía que envejecían los huesos, porque no declaraba su pecado. Lo estaba haciendo, estaba ofreciendo sacrificios y holocaustos, pero no había confesado el pecado que había cometido. Por eso Dios envió a Natán, sacerdote de Dios. Fue profeta, sacerdote también. Por eso le declaró el pecado así. Profeta y sacerdote, chécalo. Entonces, y revíselo, de hecho, no, si era también sacerdote. A ver, una pregunta de tarea. ¿Juan era sacerdote? Pregunta, ¿Juan Bautista era sacerdote? Sí. ¿Quién más así? ¿Quién más me la contesta? ¿Juan Bautista era sacerdote? Era un profeta. ¿Era un profeta Juan Bautista? ¿No era sacerdote Juan Bautista? ¿No era sacerdote Juan Bautista? Juan Bautista era sacerdote, era la tribu de Leví. Dale chance a los otros. Galo Ruiz dijo que es profeta. Pero ya les diste la clave, me hubieras dado chance. Juan Bautista era sacerdote, hijo de un sacerdote. ¿Cómo se transmitía el sacerdocio? Normalmente en la tribu de Aarón, a través de los hijos, así. Sí, espérenme un poquito nada más. Denme un minuto. Una disculpa, se estaba tirando el agua acá, a un ladito. Entonces, no hay ley. Déjenme ver. Juan Bautista sí era sacerdote. La Biblia dice que la ley y los profetas llegaron hasta Juan. Entonces, si llegó hasta Juan, Juan era sacerdote. Entonces, Juan fue el último y fue sacerdote. Entonces, fíjense. Ya vaya, jaja, quiero corregir esta parte. Juan sí fue sacerdote, ¿eh? Nada más quiero corregir esta otra parte. David, uh,
nada más una cosita aquí. Ahorita leo lo último. Juan sí tengo seguro, sí. Hay algo que quería revisar nada más de Natán. Eh, Edificio sagrado. Nombre que digas. Ahorita termino esta partecita. Pero Juan el Bautista sí era sacerdote. Era sacerdote por ser hijo de sacerdote. Voy a checar otra partecita. Ahorita se la leo al último. Es acerca de Natán. Para que lo leamos. Ese se lo voy a leer ahorita al final. Dice, otros pasajes bíblicos de interés. Y yo creo que es sí, lo último. No, no es lo último, yo pensaba que sí. Fíjense, pues sí. Juan el Bautista sí era hijo de sacerdote. ¿Por qué creen que a la hora de bautizar perdonaba pecados? O sea, la gente declaraba su pecado y Juan el Bautista los bautizaba. Un bautismo de arrepentimiento y él perdonaba los pecados. Entonces, sí era hijo de sacerdotes. Estos versículos de interés. Según los hermanos esperados, Lucas 18, 9 al 14, Lucas 18, 9 al 14, parábola del fariseo y el publicano. Ya sé cuál es el primero de Juan capítulo 1, versículo 9, ya la leímos. De hecho, ayer la leímos. Ya la leímos. Quien no sabe qué dice, léanla con atención, primero de Juan capítulo 1, versículo 9, porque ella dice, mi pecado declaré a Dios, así, y no dice así. Atentos porque hay un coma. Hay que leer despacio la Biblia. Lucas capítulo 18, versículo 9 al 14, la parábola del fariseo y el publicano. Deducen con este pasaje que el fariseo se confesaba directamente con Dios. Se confesaba, lo dice. Vamos a aclarar este pasaje. Debemos descubrir qué es lo que decía el fariseo, pues su parlamento era, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. No sé si conocen a alguien que diga, yo para qué me confieso si yo ni soy ladrón, ni adúltero, ni borracho, ni idólatra, así. No sé a quién me suena parecido. Yo no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como ese publicano. Yo ayuno, yo doy los diezmos, etc. Pregunta, ¿se confesaba? Evidentemente no, no se está confesando. Mientras que el publicano no se atrevía a levantar los ojos al cielo y se golpeaba el pecho y decía, Dios, ten misericordia de mí, que soy un pecador, etc. Si ponemos la lupa, no está hablando de la confesión de pecados. Observar lo que es el versículo 10. Jesús comienza aclarando que dos hombres subieron a orar. Atentos, atentos, porque dos hombres subieron a orar. Es que algunos dicen, es que tú te pones a orar y ya los pecados son perdonados. Esa es una gran mentira. Si la ley ya no está vigente, ¿por qué debo pedir perdón? Rápida la respuesta. Hechos de los Apóstoles, no es cierto, Hebreos capítulo 7, versículo 11 en adelante. Te la leo, pero de esta Biblia de Jerusalén. La pueden leer de cualquier Biblia, pero me gusta por una razón esta. Dice orar, no confesarlo a un sacerdote, exactamente. Si la ley ya no está vigente, ¿por qué debo pedir perdón? Hechos de los Apóstoles. Y ahorita voy a checar por qué. Voy a checar lo de Natán. En eso, vamos a checar un detallito.
De todos modos, porque sigue siendo de todos modos una declaración de por parte de David a lo que es a un hombre. Pero de todos modos se los voy a checar. Es lo que le digo, voy a leer al final. Lo voy a leer al final. Para no entretenerme. Cuando hay algo que tengo así que digo, ay, esta parte no la he leído, la dejo poquitito más al final. Porque no sé cuánto me vaya a entretener. Porque si estoy encontrando varios, encuentro el profeta, encuentro el sacerdote, encuentro como el que hizo los lugares sagrados, lo encuentro así tan como muchas cosas. Entonces es lo que quiero ahorita leer junto con ustedes. Entonces les dije, sí. Hebreos capítulo, les dije 7:11, ¿sí, verdad? 7:11 en adelante. A ver, déjame ver dónde está. Efesios, Hechos, siempre se me esconde Hebreos. Aquí estás. Hebreos 7:11 en adelante. Aquí viene la respuesta. Si la ley, esa antigua ley, atentos, porque es una antigua ley que nosotros ya no seguimos de los judíos. De los judíos ya no seguimos. 7:11. Así pues, el sacerdocio de los levitas, Antiguo Testamento, y ya el sacerdocio de Aarón, ¿cuál es el de Jesucristo? El de Melquisedec. Así pues, el sacerdocio de los levitas, que es el fundamento de la legislación de Israel, no es capaz de llevar al pueblo a la religión perfecta o a la ley perfecta, de hecho, como aparece en la versión Reina Valera. De lo contrario, ¿qué necesidad habría de otro sacerdocio? No a la semejanza de Aarón, Antiguo Testamento, sacrificio de animales, sino a semejanza de Melquisedec, de pan y vino, otro sacerdocio. Y si hay un cambio en el sacerdocio, necesariamente la ley también ha de cambiar. Entonces, ya no estamos bajo la antigua ley, estamos bajo una nueva ley establecida por Cristo. Entonces, y sigo. Jesús, al que se refiere a todo eso, pertenecía a una tribu de la que nadie sirvió jamás al altar. Y fíjense este detalle, ya dejando la ley aparte. Por eso no había una promesa en una promesa en el sacerdocio de Aarón. No había una promesa en el sacerdocio de Aarón. Sí en el sacerdocio de Melquisedec. Tú eres sacerdocio para siempre. Y siempre va a estar ese sacerdocio. El de Leví terminó. Por lo menos para el cristiano. Para Leví terminó. El cristiano. Y el cristiano católico realmente continúa con el sacerdocio que Cristo siempre ha dejado. ¿Sí? Melquisedec. Si hay un cambio en el sacerdocio, necesariamente la ley también ha de cambiar. Jesús, al que se refiere todo esto, pertenece a una tribu de la que nadie sirvió jamás al altar. Ya no es de padre a hijo, como así se transmitía lo que es el sacerdocio. Y como dijo el otro hermanito, el sacerdocio, los profetas y sacerdotes terminaron hasta Juan. Hasta Juan terminó, porque Juan es el último. Pues es notorio que nuestro Señor salió de la tribu de Judá, de la que Moisés no habló cuando trató de los sacerdotes. Todo esto hace más claro si el sacerdote, a semejanza de Melquisedec, recibe su cargo. No por efecto de una ley humana, de que el Padre transmitirá al Hijo, no, sino por el poder de la vida que no conoce ocaso, la transmisión de unos a otros así. Pues la Escritura dice, tú eres sacerdote para siempre, a semejanza de Melquisedec, el sacerdocio establecido por Cristo. Con esto se cancela la disposición anterior, la ley anterior, que resultó ineficiente e ineficaz, pues la ley no trajo nada definitivo y al mismo tiempo que se nos abre una esperanza mucho mejor, la de tener acceso a Dios. Había una ley y fue cambiada. Esa ley, la anterior, ya no es para nosotros,
ya no queda para nosotros. Ahora sí, sigo en estas partecitas. Y ya vimos que precisamente los dos que subían a orar no estaban confesando los pecados. No, ninguno de los dos estaba confesando pecados. Los fariseos oraban así. En base a esta parábola, lo aclara otro pasaje bíblico, aprovechando que el hermanito anda dando lata que Juan 1:9, Juan 1:9, así. El primero Juan 1:9. En base a esta parábola, lo aclara otro pasaje bíblico que habla de la confesión de los pecados. Primera de Juan, capítulo 1, pero desde el 8. Primera de Juan, capítulo 1, desde el 8. Esta cita nos enseña que hay que ser como ese publicano, que realmente reconocía nuestros pecados, así. Luego confesarse, la cita dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. O sea, los dos están enlazados, esos dos, lo que es el de Lucas y lo que es el de Juan. Estos están anclados. Nos enseña de que, dice, luego de confesarse la cita, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Lo que le pasó a David, ¿ya? Lo que le pasó a David, no declaraba su pecado. Y la verdad no está en nosotros. Observa que así estaba actuando el fariseo en la parábola anterior. Inclusive, de cierta manera, David, al ofrecer holocaustos y sacrificios, y no declaraba su pecado. Versículo 9. Ahora sí el 9, que siempre anda dando lata el hermanito. Si confesamos nuestros pecados, y atentos, ahí hay un coma, porque a muchos les encanta. Si confesamos nuestros pecados a Él, así lo dicen ellos, así no dice la Biblia, ninguna Biblia dice eso. Si confesamos nuestros pecados, coma, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Y cómo se hace esa limpieza de esos pecados? Las hace Dios a través del sacerdote. ¿Cómo sabemos si pecamos? Tu corazón lo sabe. El pecado tu corazón lo sabe. Tip rápido de los pecados. Ay, hermanita Patri, no la había visto. Hermanita Patri, bendiciones. Fíjense este ejemplo muy sencillo. ¿Cómo sabemos si hemos pecado? ¿Cómo sabemos si hemos hecho algo mal? La respuesta está en los niños. La respuesta está en los niños. ¿Por qué? Tú ves un niño, juegue y juegue, se te acerca, te quiere presumir todo de mira mi libreta, mira mi dibujito, mira mis dulces. Se te acerca, anda, juegue y juegue. Cuando hace una travesura o cuando sabe que algo hizo mal, viene, así de que ustedes están sentados leyendo el libro tranquilamente y hasta como que lo ven caminando a escondidas. Hasta lo ven correr como que se quiere esconder. Lo mismito que hizo Adán y Eva, que supieron que hicieron algo mal y al escuchar los pasos de Dios se escondieron. Lo mismito pasa con los niños pequeños. Cuando sintieron así como que algo hicieron mal, o como que se dieron cuenta que algo hicieron mal, hasta se esconden. Se esconden esos hermanitos. Esos niñitos pequeños se esconden porque saben que algo hicieron mal. Y cuando tú los cachas, hasta le dices, oye, pues, ¿qué hiciste? Y hasta el niño ya después te muestra, ¿sabes qué? Es que rompí un juguete, rompí tal plato, hice tal cosa. Entonces, los pequeños identifican cuando hicieron algo mal. O cuando piensan que hicieron algo mal, aun cuando tú a veces ni siquiera se los habías enseñado. Tal vez sí poquito dentro de la moral de tienes que hacer esto, y cuando hicieron algo diferente, hasta se dan cuenta que hicieron algo mal los niños. Igual tú, en cuestión de pecados, tú en tu corazón sabes cuando estás haciendo algo mal. Sabes cuando estás mintiendo a alguien. Sabes que le estás, digamos, en los que están casados, cuando están cometiendo una infidelidad. Saben que en caso de, digamos, bueno, hay muchos casos. Saben cuando están cometiendo un pecado. En tu corazón ya lo sabes. Entonces, y para todo eso, la Biblia también, hay muchas cosas. Exactamente. Sí.
Los niños no mienten mientras no les enseñes. Mientras no les enseñes. Porque los niños imitan lo que los padres. La típica. Viene el cobrador a la casa. ¿Está tu mamá? Y desde atrás la mamá. Dile que no estoy. No está mi mamá. Me dijo mi mamá que no está. Entonces, le estás enseñando a mentir. Estás enseñando a mentir a una criatura. Entonces, sigo. Entonces, sí, en esta partecita. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. Pero no dice si confesamos directamente a Dios. No. Sigue siendo la misma establecida. La confesión de los pecados. Al sacerdote, que es su representante, para el perdón de los pecados. Y es como si se lo declaras directamente a Dios. Sigo, es fiel, justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. Observa que se parece al publicano que sí reconocía su culpa. El publicano sí reconocía su culpa. El anterior del versículo 8 no reconocía su culpa. Otro pasaje evocado por los hermanos separados es Mateo 6:6, que aquí tenemos también otro problema. Vuelve a decir la palabra el que ora, no el que confiesa. Y atentos, no es lo mismo orar que confesar tus pecados. Mateo 6:6, el cual dice, mas tú, cuando ores, no dice cuando confieses tus pecados. Cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Los hermanos separados alegan que esto es una confesión directa con Dios. Y ahí no dice una confesión con Dios. No dice confiesa tus pecados directamente con Dios ahí encerrado en tu cuarto. Jamás lo dice. ¿Lo dice? No. Y ojo, la cita no habla de confesión, sino de orar. Sin embargo, la Biblia resalta cómo es el querer de Dios para obtener el perdón de nuestros pecados. Es decir, Dios ha demostrado que prefiere que nos reconciliemos. Evidentemente es mediante un sacerdote. Nunca podemos negar de esta cita que cuando oramos pedimos perdón a Dios de nuestros pecados. O sea, si cuando oras pides perdón a Dios, pero ahí no es una confesión. Cuando oras sí pides perdón, pero no es una confesión de tus pecados. No obstante, la Biblia, ¿cuál es el querer de Dios cuando de reconciliación se trata? Curiosamente en la Biblia no existe ni siquiera un pasaje que diga que las personas deban confesarse directamente con Dios. Todo lo contrario, si revisamos de Antiguo Testamento, detallaremos cómo ha sido la recuperación de la gracia de Dios. Aún así, no era directamente con Dios. En el caso, Jeremías 17:5, porque algunos hermanitos dicen, es que Jeremías 17:5 dice, no te confesarás su nombre de tus pecados. Ahí no dice eso. De hecho, me acuerdo mucho de ese versículo porque fue el que, yo les digo que cuando hace mucho tiempo que yo empecé a leer la Biblia, nada más me sabía como 15 versículos bíblicos, y supuestamente me llegó una teóloga que decía pestes de la iglesia. Ella nada más me dijo un versículo, yo le dije 5. El quinto versículo que le dije fue ese, el de 17:5, Jeremías 17:5. Maldito el hombre que confía en otro hombre. Yo al momento de decirle eso, salió disparada la teóloga. Ni dijo adiós, no se despidió. Nunca pensé que una persona por hablarle la Biblia se fuera. Nunca lo pensé. Entonces, maldito el hombre que confía en otro hombre. Aunque esta cita no habla de confesión. Para los hermanitos separados, la palabra confiar es un equivalente de confesar. Y esto es un error. No es lo mismo. Confiar y confesar, sin embargo, podría decirse entonces que los hermanos separados son malditos. Están bajo la maldición de Jeremías, debido a que ellos confían en el hombre. Es decir, confían en el hombre cuando aceptan todo lo que les enseña su pastor. Confían su diezmo al pastor, confían sus hijos a los maestros de la escuela, confían en el chofer del autobús, confían en la cocinera de los restaurantes, entre otros.
La cita es mal interpretada por los hermanos separados. Entonces, hay muchas malas interpretaciones que cuando la nada la quieren encerrar en algo, pero son más cosas. Son más cosas en realidad. Entonces debemos tener mucho cuidado. Debemos tener mucho cuidado a la hora de ir leyendo la Biblia e intentando meter un raciocinio humano. Es decir, mira, es que esto se mezcla con esto, con eso. No, hay que tener mucho cuidado. Bueno, es que aquí nada más lo puse así rápido. Me regreso poquito a Natán. Es que necesito investigar un poquito más porque no quiero utilizar estas fuentes. Natán, un profeta hebreo, según el texto bíblico, vivió durante el reinado de David, posiblemente pertenecía a la tribu de Leví. Entonces, profeta y... Es que no me gusta la palabra posiblemente. Esa palabra no me gusta. Bueno, lo de Natán, ya le quería hablar un montón de cosas que decía ahí de Natán, pero ya lo vi aquí en este otro rápido. Ya no lo necesito checar. Natán, aquí me apareció, así era, fue la primera fuente que agarré, posiblemente de la tribu de Leví, de la tribu del sacerdocio. Entonces sí, Natán, sacerdote, por lo menos déjenme investigar un poquito más. Me gusta investigar más. Si era profeta y sacerdote, al igual que Juan, profeta y sacerdote. Juan Bautista. Mateo 18:18. Mateo 18:18. Es otra cita que muestra el poder que le concede el Señor a los hombres para perdonar pecados. ¿Cómo negarlo? El pasaje dice expresamente, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Que en castellano está diciendo, lo digo seriamente, tenéis potestad para atar y liberar en la tierra. No cabe la menor duda que Jesús habla de un poder y un mandato. Curiosamente podemos notar que el Señor en los evangelios utilizaba ciertas frases para resaltar lo importante que enseñaba. Cuando decía, de cierto en cierto, en verdad os digo, yo les digo, los cuales son equivalentes a lo que digo, lo digo seriamente. ¿Qué responder a los hermanos separados cuando enseñan que el sacerdocio fue eliminado y el único sumo sacerdote es Cristo porque es la misma de siempre? Es lo mismo de siempre. ¿Cuántos de aquí han escuchado esa de que el sacerdocio fue eliminado? Yo me la he escuchado bastantes veces. ¿Por el catolicismo? No. ¿Por los ortodoxos? No. ¿Por el protestante moderno? Sí. Por el protestante moderno, no el antiguo, el moderno. Atentos con esto. ¿Qué responder a los hermanos separados cuando dicen que el sacerdocio fue eliminado? Uno de ellos, de hecho ya leímos, el de Hebreos capítulo 7 versículo 11. Ya lo leímos, se lo leí de esta latinoamericana, me gusta mucho cómo dice esta versión. Las demás versiones también no hay tanto problema. Este tema fue abordado anteriormente, el cual trataba sobre el sacerdocio. Sin embargo, vamos a dar respuesta a esta interrogante de manera simple. El sacerdocio no fue eliminado, sino cambiado. Del sacerdocio de Leví o de Aarón por el sacerdocio de Melquisedec, y lo dice Hebreos 7:11, el cual expresamente dice así: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, así versión Reina Valera,
Por eso que decía el otro hermanito, es que si ya no estamos bajo esa ley, entonces ¿por qué seguimos, por qué tengo que seguir obedeciendo? Es la respuesta. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Versículo 12, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. ¿Qué sucede? Refutados. Entonces, del sacerdocio de Aarón, ¿tenían más sacerdocios ministrando? Sí. Del sacerdocio de Melquisedec, que estableció Jesucristo, había más sacerdotes ministrando. Sino porque les enseñó Cristo la ofrenda del pan y del vino. Eso solamente lo hacía el sacerdocio, según establecido por Melquisedec, y lo estableció Jesucristo. Entonces, seguimos. Cuando los hermanos esperados enseñan que el cura es un hombre y no es Dios, y lógicamente, es un pecador como todos los hombres, lógicamente, y por lo tanto no hay que confesarse con ellos. Ahí es un error de ellos. Esta idea es aclarada con Hebreos 5.1, que de hecho ya lo leímos. En adelante, allí se comprueba que Dios llama al hombre para el sacerdocio y es tomado de entre los hombres los cuales son pecadores, para que lo represente en la tierra, para que él celebre misas, o lo que es ofrecer sacrificios del pan y vino, o el nuevo cordero que es Cristo, en el altar por el pecado de la humanidad. Esta cita es muy clara al enfatizar que el sacerdote no puede juzgar a nadie por sus pecados. Por el contrario, comprende al pecador, al extraviado, pues el sacerdote no escapa de estar rodeado de debilidades. Esta cita en la Biblia católica lo presenta mejor traducida, pues dice así: todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y le piden representarlos ante Dios y presentar sus ofrendas y víctimas por el pecado. Es capaz de comprender a los ignorantes y a los extraviados, pues también lleva el peso de su propia debilidad. Por esta razón, debe ofrecer sacrificios por sus propios pecados, al igual que el de por los del pueblo. Pero nadie, atentos, porque esto es lo que hacen muchos pastores, atentos con esos pastores que no pertenecen a un sacerdocio. Nadie se apropia esta dignidad, sino que debe ser llamado por Dios como lo fue Aarón. Esta cita en castellano está diciendo: todo sacerdote es tomado de entre hombres débiles, pecadores, para que representen a Dios, y debe hacer misas ofreciendo el sacrificio del pan y vino. Es capaz de comprender a la gente que peca, porque él también es otro pecador. Por esta razón debe ofrecer la misa por él y por los fieles. ¿Y qué responder cuando un hermano separado dice que el sacerdote es un pecador? Bueno, ya lo leímos de hecho. El pasaje de Hebreos capítulo 5, versículo 1, 2 y 3. Nadie niega que el hombre sea un pecador. ¿O a poco el hermanito protestante no tiene pecado? El hermanito protestante tiene pecados, y muchos, bastantes. Entonces, anteriormente en Hebreos 5, justo en el versículo 2 y 3, reconocemos que son pecadores. Nadie lo niega. Por eso hay que a los hermanos separados hay que hacerles la siguiente pregunta: ¿usted no tiene pecado? Algunos han tenido se han atrevido a decir algunos: yo no tengo pecado. Yo no tengo pecado, yo no es necesario, y eso en Hebreos 7:27. Ahorita te lo leo, para que veas, porque es la continuidad de todo eso, ¿eh? Y atentos. De hecho, ya lo habíamos leído. Nada más que hay que entender cuál es el sacrificio de Aarón, cuál es el sacrificio de Melquisedec, cuál es el del sumo sacerdote que entraba una vez al año, y cada año entraba hombres diferentes. Estaban los sacerdotes que ministraban diario, y el sumo sacerdote que era elegido de entre estos sacerdotes una vez al año. De ese se terminó. Ya Jesucristo es
el sumo sacerdote, y ya siguen y continúan igual los sacerdotes que ministran diario. Del sumo sacerdote ya no hay nadie más que ocupe ese lugar. De los sacerdotes que ministran a diario son los que están precisamente encargados de lo que le encargó el sumo sacerdote, que es Cristo. Sigo leyendo esta partecita. Ah, sí. Algunos se atreven a decir que no tienen pecados. Yo no tengo ningún pecado. Desde que me convertí a Cristo no tengo pecado. Puras mentiras. Y lo refuta Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Los hermanos separados nunca podrán demostrar que tanto ellos como su pastor son personas sin pecados. Por lo tanto, existen otros pasajes más que lo afirman. Romanos capítulo 3, versículo 9. Aquí ya me dieron varios versículos. Bueno, Romanos 3:9. Romanos 14:10. Romanos 3:9. Romanos 14:10. Salmos 51:5. Salmos 51:5. Jeremías 6:13. Jeremías 6:13. Todos sin excepción somos pecadores. Por lo tanto, no deben juzgar a los sacerdotes. Las citas bíblicas que enseñan que cuando abandonamos la confesión y estamos en pecado, el cristiano no prospera, no tiene paz ni tranquilidad. Dios camina lejos de él, está privado de la gloria de Dios. Lee los ejemplos, nada más el salmo que me dio 2 camas, Salmo 32:5, nada más me lo dio solito. Pero hay que leerlo desde el 1, 2, 3, 4, porque hay que confesar ese pecado. Si no, Dios está lejos de uno. Pero dices, ay, lo confieso ahí en privado en mi cuarto. En ninguna parte dice que la confesión del pecado es privada en el cuarto. Proverbios 28:13 también habla precisamente de declarar el pecado. Proverbios 28:13. Santiago 4:8 también habla de eso. Santiago 4:8, tener la humildad. Romanos 3:23. Romanos 3:23. Eclesiástico 4:26. Vuelvo a repetir, Eclesiástico 4:26. Enseña que no hay que tener pena, miedo, vergüenza de confesar los pecados. Sí, porque, mira, aquí yo mis pecados los confieso que no hay cuál pena, vergüenza ni. En cambio, cuando lo estás haciendo una confesión con un hombre, con el sacerdote de Dios, lógicamente tienes pena, tienes miedo, tienes vergüenza. Eclesiásticos 4:26. Entonces, el libro eclesiástico, Sirácides o Siráside, no forma parte del canon bíblico de los hermanos separados, debido a considerarlo apócrifo por contener doctrina que contradice sus principios. Prueba de ellos es la cita de Eclesiásticos 4:26 que dice, no te avergüences de confesar tus pecados, no nades contra la corriente. Eclesiásticos 4:26. Primera de Corintios 4:1, ya prácticamente estamos en la conclusión. Primera de Corintios 4:1. Y esta cita, cita Biblia, en esta cita bíblica, San Pablo destaca que el Señor se servía instrumentalmente de sus ministros para comunicar el perdón. San Pablo, refiriéndose al ministerio que desempeñan ellos como apóstoles, dice, bien pues en nosotros a servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios, que en castellano está diciendo, vean en nosotros la imagen de Cristo, a quien le servimos. Primera de Corintios 4:1. Conclusión. Lamentablemente, hoy día muchos católicos no frecuentan el confesionario debido a tener la mentalidad protestante, pues han oído repetidamente que los sacerdotes son pecadores al igual que otros y que la confesión es directa con Dios.
Desde el Antiguo Testamento se evidenció que a través de las Escrituras, el plan de Dios para la reconciliación a través de los hombres, ungidos y consagrados, ungidos del linaje de Aarón, luego con la venida de Cristo se implanta un nuevo modo de confesión de pecados, dejando atrás el sacrificio de comunión que se hacía a través de animales. Y el Señor vuelve a retomar el sacerdocio en hombres dándole un valor excepcional y además dándoles poder de perdonar pecados en nombre de Dios. Entonces, fíjense todo lo que son estos detalles, porque siempre encontramos, en la Biblia encontramos demasiadas y exageradas referencias de la confesión de los pecados a los hombres, al Señor y a los unos a los otros para sanación. Aquí está el dato curioso, porque ese es de Santiago capítulo 5 versículo 16. De la confesión en los unos a los otros, pero en presencia, atentos, siempre estaba presente el sacerdote. El día de ayer, lástima que no pudo entrar el hermanito. ¿Cómo era? Mixcoatl, era el perfil del hermanito, creo que sí se llama Mixcoatl. Yo andaba hablando de que antes las confesiones se hacían comunitarias. Los hombres no perdonan. Ahí te lo voy a refutar, Docanas. Los hombres sí perdonan pecados. ¿Por qué digo que los hombres sí perdonan pecados? Porque el mismo Cristo lo dijo. Y rapidito. Bueno, nada más voy a agarrar 3 versículos. Bueno, 3 capítulos. No 3 versículos. Me dejen nada más responder un mensajito. ¿Cómo se llaman el que me están preguntando? Hay nada más, ¿cómo se llama se llaman GoPro, algo así? Las camaritas que a veces uno se lleva, digamos, en los cascos o a veces uno transmite. Sí, como GoPro, algo así, ¿no? Algo así, GoPro. Ah, gracias, sí, GoPro. De hecho, yo también me quería comprar una para poder transmitir desde la lab. Ahora sí, déjame decirte por qué hermanito Docanar. Y viene, porque se me hace que también viene en la Biblia de los Testigos de Jehová. El hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados. Déjalo checo. Ese nunca lo he leído aquí en la Biblia de los Testigos de Jehová. Estoy refiriéndose a Mateo capítulo 9, principalmente desde el versículo 6 en adelante. Sí, fíjate. El hombre tiene autoridad en la tierra para el perdón de los pecados. El hombre. Estoy hablando el que es hijo de gato, gato. Hijo de perro, perro. Hijo de león, león. Hijo de oso, oso. Hijo de hombre, hombres. Así en general. Hasta de la Reina Valera. También así. Aquí esta lo voy a leer, pero de la Biblia de los Testigos de Jehová, porque el hermanito Docana es testigo de Jehová. ¿Cómo dice la Reina Valera así? Porque aquí dice Cristo que el hombre tiene potestad en la tierra, tiene poder para perdón de los pecados. ¿Pecados graves contra Dios? Sí, sí tiene ese poder. El versículo 2 le voy a leer. Y sucedió que unas personas le trajeron un paralítico en una camilla. Sí, porque muchos me pueden decir que Cristo no tiene, no es cierto, perdón. Que el hombre no tiene poder en la tierra para perdón de los pecados. Pecados, el más grave que me digas, aunque sea el más grave. Porque si Dios da esa autoridad para el perdón de los pecados, por muy grave que sea, es el poder de Dios, no es el poder de un hombre, es el poder de Dios el que está perdonando los pecados. Y sucedió que unas personas, Mateo capítulo 9, versículo 2 en adelante, sucedió que unas personas le trajeron un paralítico en una camilla. Al ver la fe que tenían, Jesús le dijo al paralítico, ánimo hijo, tus pecados quedan perdonados.
Entonces, fíjate, lo trajeron para sanarlo, no para el perdón de los pecados. Fíjense, esto es muy interesante. Entonces algunos escribas se dijeron, este está blasfemando. Jesús, que sabía lo que ellos pensaban, les dijo, ¿por qué están pensando cosas malas en su corazón? Díganme, ¿qué es más fácil? ¿Decir tus pecados quedan perdonados? ¿O decir levántate y anda? Levántate y anda. Versículo 6 en adelante. Pero para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. El Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces, dirigiéndose al paralítico, le dijo, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. Aquí algunos me dirán es que el Hijo del Hombre se refiere al mismo Cristo. Algunos dirán eso, pero no es así. Voy a seguir leyendo. Y él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, las multitudes quedaron muy impresionadas y glorificaban a Dios. Vamos a ver por qué glorificaban a Dios. Que les dio, que le glorificaron a Dios, que les había dado semejante autoridad, ¿cuál autoridad? Del perdón de los pecados, a los seres humanos. En la misma Biblia de los testigos de Jehová, le dio la autoridad a los seres humanos para el perdón de los pecados. Por muy rojo que sea, por muy negro que sea, ese pecado, como dice Isaías capítulo 9, Isaías 1, no, así. Por muy negro, por muy oscuro que sea el pecado, Dios perdona, Dios limpia. Fíjate, aquí está, déjame ver. Si está desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es la misma. Déjenme ver. Isaías, se me hace que si es el nuevo, ya ni me acuerdo. Ya se me olvidó cuál es el versículo. Aquí quedan tan limpios como los pecados quedaron limpios así. Ah, ya. Es 1.18. Estaba en el 9, me fue el 18. Aquí está. ¿Qué dice cuál capítulo y versículo es? Mateo capítulo 9, del versículo 2. Bueno, desde el 1 lo puedes leer hasta el 8. El hombre tiene autoridad en la tierra para el perdón de los pecados. Y además Isaías 1.18, porque esto da plenitud de lo que dice Dios. Venid luego, dice Yahvé, y estemos a cuenta. Pero ¿a quién vas a venir? Al sacerdote de Dios. Si sus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blancas como la lana. Como blanca lana. Ese es el perdón de los pecados, la plenitud, así, la potestad que da Dios para que el hombre perdone pecados. Entonces, ya me pasé de tiempo. Fíjense esto, muy interesante. Por mucho que quieran moverle, el sacerdocio, no existe un solo versículo bíblico, no existe uno solo que diga que el sacerdocio de Dios quedó eliminado, no existe uno solo. No existe un solo versículo en la Biblia y lo reté a los hermanitos. Le dije, pónmelo aquí, yo te lo leo. No existe un solo versículo en la Biblia que diga, si te confiesas con un hombre, es pecado contra Dios, o si te confiesas con precisamente este hombre que es sacerdote de Dios, tus pecados no son perdonados. No existe un solo versículo en la Biblia. Al contrario, hay muchos versículos que lo respaldan. En el caso de Natán, digo, voy a investigar un poquito más de Natán, pero de hecho sí me apareció como profeta y sacerdote de Dios. ¿Por qué? Porque me apareció, es lo que no me gustó la palabrita, posiblemente de la tribu de Leví, es lo que no me gustó esa palabra. Donde la busqué una de las Wikipedia, lo vi rápido, dije, pues, vamos a checar, pero voy a checar más fuentes. Pero esa palabra posiblemente no me gusta, no me gusta. Entonces dice posiblemente de la tribu de Leví, lo que es Natán, a quien David le declaró su pecado. Hermanita Rosario, digo Rosario, no, si eres Rosario, que vi Mesa García, si eres Rosario, hermanita.
Entonces, eh, no existe un solo versículo en la Biblia en la que diga directamente a Dios, y atentos con la palabra directamente a Dios, no existe un solo versículo en la Biblia que diga eso. Y existen muchos versículos en los cuales dice, por la gracia que les es dado a los hombres, llevan el ministerio de Dios, llevan el evangelio de Dios, esa gracia del perdón de los pecados, que son ministros de Dios para la reconciliación. Eso sí aparece. Sí aparece la confesión de los pecados de unos con otros. Sí aparece de que hay un cambio en el sacerdocio, que el de Leví iba a terminar y que había una promesa sobre el sacerdocio de Melquisedec. Entonces, recuerden que Aarón no era el sumo sacerdote, ni Melquisedec era un sumo sacerdote, no, así no. Sobre Aarón, sobre el servicio, el rito de Aarón, así se hacía lo que es el sacerdocio. Y sobre el rito de Melquisedec que estableció Jesucristo, así se hicieron precisamente los sacerdotes de Cristo. Y 3 versículos nada más. Bueno, ya nada más 2. Ya di de Mateo 9. Ya di Mateo 9. ¿Sucesores de quién? Ay, sí, ya no le entendí. Ya no entendí la pregunta. Bueno, no, este nuevo sacerdocio no es sucesores de Leví, ¿eh? No son sucesores de Leví. Pero si viene una sucesión apostólica, es así, pero ya estamos entrando en otro tema adicional. Voy a cerrarme nada más en esto. En el sacerdocio les fue dado la autoridad para el perdón de los pecados a los que Dios quiso. Lo que es el darles el Espíritu Santo. Y esto, fíjense, primero, para terminar, estos 2 versículos, bueno, son más, son como 5. Juan, lo que es Juan, capítulo 21, capítulo 20, versículo 21. Juan 20, 21. Juan 20, 21. Te digo que esto me sirve a mí también. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a ustedes, como me envió el Padre, fíjense, cómo envió a Cristo para el perdón de los pecados. Y lo refuerza, de hecho, 2 Corintios capítulo 5, versículos 18, 19 y 20. Lo refuerza mucho esto, de que el Padre envió a Cristo para la reconciliación del mundo, o el perdón de los pecados, sin tomarles en cuenta qué pecados tuvieran. No importa, pues lo que dijo Docanas, aunque sean pecados graves, sí, pecados graves. Eso sí se las voy a leer antes. Que va a coincidir con esto de Juan 20, 21 y va a coincidir con Hechos 1, 2. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 18, 19 y 20, que dice, y por esto proviene todo esto que proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, la reconciliación, el perdón de los pecados, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Les fue dado lo que es ese servicio para la reconciliación, el perdón de los pecados. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados por muy negros que fueran. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, el ministerio de la reconciliación, o llevar el confiesen sus pecados para que sean perdonados y así estén, como quien dice, reconciliados con Dios. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, estos hombres que Dios autorizó, como si Dios rogase por medio de nosotros. No es el sacerdote, es prácticamente Dios el que está perdonando los pecados. El Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo, se están perdonando los pecados. Como si rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo. Reconciliaos con Dios. Entonces, y coincide con esto. Juan 20, 21, sí, porque algunos me han dicho es que estaban los 120 discípulos cuando Cristo hizo esto. No. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 18, 19 y 20. Juan 20, 21 en adelante, que dice. Entonces Jesús les dijo otra vez,
pasa a ustedes. Como me envió el Padre, lo mismito que andaban diciendo en Corintios, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Aquí ya está lo que es el manifiesto de Dios y el ministerio mandados por el Espíritu Santo. Reciben el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, versículo 23, a quienes les perdonen los pecados, o remitieres, como lo quieren encontrar, a quienes les perdonen los pecados, les son perdonados. Y a quienes se los retengas, les son retenidos. Entonces, el sacerdocio que Dios estableció, a los que Él eligió, ¿cómo sabemos que nada más estaban los apóstoles y nadie más? Sencillo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 2. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 2. Y de hecho lo pueden revisar completo el capítulo y los últimos capítulos de cada evangelio. Hasta el día en que fue recibido arriba, lo que es Cristo, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo, cuadra perfectamente con Juan 20, 21, 22 y 23, dio mandato por el Espíritu Santo. Les dio el Espíritu Santo, dio mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Los pecados que perdonen son perdonados. Los que no perdonen, porque la gente no se quiere arrepentir o no se quiere ir a confesar, pues les quedan sin perdonar. Por eso, en referencia a lo que es Mateo capítulo 12, en cuestión del perdón de los pecados, es Mateo capítulo 12, versículo 23 a 21, déjame ver. Es el 10, 12, 12, 18. El 12, 28. No es cierto, ese no. 12, 30. Bueno, de ahí estoy cerquita. ¿Sí? Ya. 12, 31. Ya sabía que andaba en el 12. 12, 31. Este pecado que no es perdonado, no les puede ser perdonado al hombre. ¿Por qué? Porque una de dos, o no se arrepiente de su pecado, o no se acerca a la confesión, así de fácil, a la confesión con el sacerdote, que son hombres establecidos por Dios y están en la iglesia. Por tanto les digo, todo pecado y blasfemia, todos, nada de que unos sí y uno no, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu, eso de que ese hombre es un pecador, ese hombre no tiene el Espíritu Santo como para perdonar pecados, ese hombre no viene de Dios, ese hombre es un sacerdote que ya no debería existir, ese hombre de seguro es más pecador que yo, ese hombre, o sea, pecados contra el Espíritu Santo que les fue dado a estos hombres, esta autoridad, o sea, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, vuelvo a repetir, el sacerdote no tiene poder para el perdón de los pecados, porque no es el sacerdote, es el Espíritu Santo que está en el sacerdote. Que el sacerdocio no existe, que ya debería haber quedado eliminado, que el hombre no tiene potestad en la tierra para el perdón de los pecados, o sea, todas esas blasfemias así. Cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en esta vida, ni en la siguiente. Y atentos, porque no les serán perdonados. Esos pecados no son perdonados ni en esta vida, ni en la siguiente. Para que lo tomen muy en cuenta. Entonces, hermanitos, termino con una oración. Gracias a los que han estado ahorita conectados, a los que me aguantaron un buen ratito. Recuerden que esto lo voy a subir a YouTube y es parte de la segunda clase
de lo que es una lección que me enviaron. Segunda parte de lo que es la confesión de los pecados. Que es muy importante confesarse. No es tanto de que si tú te vas a confesar seguidito no quiere decir que seas más pecador, sino que quieres, bendiciones, hermanito Docanos. Ya sé que no estamos de acuerdo en muchas cosas, hermanito Docanos, pero tengo que enseñarles esto de todos modos a los hermanitos católicos. Estén o no estén de acuerdo los testigos de Jehová, bueno, en general las, otras denominaciones. Pero ya sabes que respeto a lo que te crees, pero tú puedes darme lo que son versículos y yo te puedo dar de todos modos versículos, no hay ningún problema. Yo ya sé que no eres ahora sí un grosero como me he encontrado otros groseros. Sí le digo, es una característica que sí he encontrado en él. Es de los, digamos, no pocos testigos de Jehová, sino de los pocos hombres que no son católicos, por así decirlo, o pocos hombres que, digamos, ponen lo que son realmente versículos y no llegan ofendiendo. Es de los pocos que andan, que llegan y dicen, no, es que tú eres, te vas a ir derechito al infierno y con Satanás o ese tipo de cosas. Es de los muy pocos, la verdad. Entonces, y se te agradece bastante, se nota mucho de tu persona. Entonces, sí, porque creo que te diste cuenta, Docanas, así de todos los comentarios ahí que de repente decían. Entonces, y por eso varios se les tuvo que omitir, se les tuvo que silenciar. Entonces, hermanitos, voy a hacer lo que es una oración final. Ay, ¿qué pasó? Ah, presioné algo sin querer. Ahí está. Pero sí, en caso del católico, o todos los que quieran así, lo que es ese perdón de los pecados, sí es necesaria la confesión. Sí, por lo menos aquí es enseñado así. Entonces, hermanitos, voy a terminar con lo que es esta oración. Nada más porque ya... Ay, ya no supe cuál es la que... La última cita. La que dije de Mateo capítulo 12, versículo 31 en adelante. ¿Esa, hermanito? Mateo capítulo 12, versículo 31 en adelante. De 31 y 32. Entonces, terminemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahí está, Mateo 12, 31 y 32. Señor, gracias a la acción poderosa del Espíritu Santo, con él me haces crecer y llenarme de tu palabra. A ti, Espíritu Santo, por impulsarme a seguir adelante. Gracias por tus santos dones y frutos porque con ellos tengo la oportunidad de aprender y llenarme de Dios. Y así puedo transmitir la verdad a los demás a la que fuimos llamados. Te confío mis estudios, mis proyectos y mi constancia. Dame siempre sabiduría y entendimiento para saber administrarlos y dar buenos frutos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no nos desampares ni de noche ni de día, no nos dejes solos hasta llegar a los brazos de Jesús y de María. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Entonces, hermanitos, muchas gracias. Hermanitos, Patrick, Armando, Susi, René, Docanas, así. Que yo sé que tal vez para el hermanito Docana lo que yo digo es
tal vez así una locura, pero es normal. Yo también si de repente llego a escuchar algún testigo de Jehová, también voy a decir, no, así es normal. Entonces, hermanitos, cuídense, muchas bendiciones, los quiero mucho, los aprecio bastante. Gracias por andarme aguantando, ¿sí? Porque sí, no, estuvimos 2 horas, no fue tanto. Entonces, cuídense mucho, muchas gracias, hermanita Norma, ya me voy. Entonces, muchas bendiciones y nos vemos en otra ocasión. Voy a ver si al rato me puedo conectar, si no, no hay ningún problema. Y ahora sí al rato damos una chancecita a otros hermanitos, que quieran así comentar, que quieran decir algo, con todo con respecto a la confesión. Si se me van al otro lado, ya saben que yo luego, nada más, tal vez sí les respondo lo primero que dijeron y lo demás después de ahí los tengo que bajar, porque estamos centrándonos en la confesión. Entonces, cuídense mucho, hermanitos. Bendiciones y nos vemos. Vayan con Dios así. Y la Virgen Santísima también así.